Hoy vamos a estar en el libro de Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Vamos a leer los versículos 1 al 8. Génesis capítulo 22, versículos 1 al 8. Dice la palabra de Dios: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí en el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó a Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: y aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. El tema de hoy es: Dios prueba nuestro amor por Él. Y Abraham es un hombre experimentado en pruebas. Es un hombre que desde el inicio de su llamamiento, Dios empieza con grandes desafíos. Desde el primer momento en que Dios lo llama, le dice: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y serás de bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. La fe de Abraham y su dedicación a Dios fueron siempre probadas al máximo. Y esta prueba en particular que leemos aquí en Génesis capítulo 22 es completamente contraria al sentido común y al amor paternal. Abraham, entrégame a tu hijo, es lo que Dios le está diciendo textualmente: entrégame a tu hijo. Como Abraham, todos los verdaderos creyentes debemos soportar situaciones difíciles que van a probar nuestro amor, nuestra fe por Él. Ningún cristiano verdadero está exento de pasar por una prueba de fe que ponga en evidencia su verdadera devoción y amor por Dios. Recuerda esto: tú vas a ser probado, yo voy a ser probado por Dios, y Dios va a comprobar, no Él va a comprobar porque Él lo sabe todo, más bien yo cuando soy probado, tú cuando eres probado, comprobamos si realmente amamos a Dios o no. Al leer este texto nos damos cuenta de la manera en la que Dios se expresa a Abraham con respecto a la prueba que él debe enfrentar. Y ponga mucha atención en esto. Dios le dice: toma ahora a tu hijo. Y hay comas que toca tener en cuenta para delimitar, hacer un alto y entender la frase. Toma ahora a tu hijo, coma, a tu Isaac, coma, Isaac a quien amas. Tu único, tu hijo, Isaac a quien amas. Versículo 2. No cabe duda que Abraham debe comprobar si el amor que profesa por Isaac es mayor que el que él siente por Dios. Dios le dice: toma a tu hijo, a tu único, a quien amas, a tu Isaac, a quien tú amas.
Nosotros los que tenemos hijos sabemos cuánto amor profesamos por ellos. Imaginaros si nos ponemos en la piel de Abraham y Dios nos dijera, pues Raúl, toma a tus 6 niños y tráemelos al monte y ofrécelos. Oscar, tráeme a tus 2 niños al monte y ofrécemelos allí en, qué sé yo, aquí cerquita. ¿Quién sería capaz de hacer eso? Pues Abraham estuvo en esa condición. Y Dios prueba nuestro amor. Él quiere saber si realmente el amor que sentimos por Él es real o hay algo superior que amamos. Abraham debe comprobar si su esperanza está puesta en el Dios que le hizo la promesa o en las bendiciones temporales de la vida. Son 2 cosas que están ahí probadas. Marcos 12, 29 al 31 dice algo muy interesante con respecto al amor que tú y yo profesamos por Dios. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Mira ese condicionamiento que Jesús plantea a la gente de su generación. Ustedes dicen que aman a Dios, seguramente la generación de Jesús diría: sí, pues les voy a decir la dimensión de ese amor, cómo debe ser, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dice Jesús, este es el principal mandamiento. Pero la cosa no se queda ahí, dice, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, no hay otro mandamiento mayor que estos. En realidad, cuando vemos la historia de Isaac y Abraham, de ninguna manera Dios quería que Abraham ofreciera a Isaac en holocausto. Porque, en primer lugar, Isaac sería el hijo de la promesa. Dios había determinado que Isaac sería esa línea, de alguna manera parental, por donde toda la promesa se iba a desarrollar. Entonces, Abraham lo sabía. Abraham tenía esa realidad en su corazón. Y a través de esa promesa, Dios le había dicho que todas las familias de la tierra iban a ser benditas. Por eso, el hecho de que Dios le haya dicho, tráeme a tu Isaac, iba más allá de un sacrificio, ¿no? En segundo lugar, jamás Dios aceptaría una víctima humana en holocausto. ¿Por qué? Porque esa era la costumbre de las demás tribus que estaban en derredor de esas personas. La costumbre de las demás tribus era que sí, quemaban o hacían sacrificios humanos a los dioses paganos. Por tanto, Dios no se iba a poner en la misma condición de los dioses paganos de su época. Entonces, nótese que cuando Dios le pide a Isaac, le hace una referencia muy clara: a tu único a quien tú amas. A tu único a quien tú amas. Al ofrecer a Abraham a su hijo en holocausto, entonces quebrantaría también el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando pensamos en ese sacrificio, damos cuenta, si ponemos atención a lo que está diciendo, que no se trataba en sí del sacrificio, sino de ver cuál era la realidad de amor que había en el corazón de Abraham hacia Dios. Toda esa realidad es puesta sobre la mesa para entender que la prueba que Dios pone delante de Abraham es para probar si realmente el amor de Abraham por Dios está por encima de todas las cosas, inclusive de su hijo Isaac. ¿Hasta dónde sería capaz de llegar Isaac por Dios? ¿En dónde estaría centrado su corazón? Si Isaac tenía tanto apego a ese hijo de la promesa que duró mucho tiempo en que naciera. Cuando ustedes estudian la historia de Abraham, ese hijo no llega de la noche a la mañana. Pasan muchos años hasta que Isaac llega. Y me imagino, ¿no? Ese amor que sentiría Abraham por ese hijo, esa devoción. Isaac ya no era un niño de pecho, ni era un niño de 5 años. Isaac ya era un muchacho grande, ¿sabes? O sea que fueron muchos años que su padre Abraham invirtió al lado de su hijo Isaac. Mucho desarrollo de cariño, mucho desarrollo de situaciones, de realidades, muchos recuerdos entrañables. Y de repente Dios le dice: ven y sacrifícame a tu hijo. Señor, si me lo hubieras dicho recién nacido, me lo pienso, pero es que este muchacho y yo hemos vivido tantas cosas tan bonitas, tan entrañables, estamos tan unidos,
padre e hijo, y hay un amor real hacia mi hijo. Y el Señor dice, entrégamelo, tráemelo. Por tal motivo, el cuestionamiento de este pensamiento viene a nosotros. ¿Qué pasaría si Dios decidiera probar cuánto le amamos de verdad? ¿Qué tocaría Dios de nuestra vida? Me pregunto. Aquello en lo que nosotros ponemos nuestra confianza, aquello en lo que nosotros nos sentimos más seguros, aquello en lo que quizá nuestra vida está más resguardada, sea una persona o sea una cosa material. ¿Qué tocaría a Dios si dijera, bueno, pues entrégamelo? ¿Me amas de verdad? Sí. Entonces yo te voy a pedir que me entregues esto. Hay tres cosas que el texto me desvela con relación a la manera como Dios prueba nuestro amor por Él. Ese es el título de hoy, Dios prueba nuestro amor por Él. Y vamos a desvelar tres cosas interesantes acá. ¿Cómo es que Dios prueba nuestro amor por Él? Vamos a ir paso a paso. Versículo 3. Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Qué tiene que ver esto con el amor o la prueba de amor? Lo primero que yo encuentro aquí es que Dios prueba nuestro amor por Él a través de nuestra obediencia. Abraham dice, se levantó muy de mañana. Imaginaros que hubiera podido decir, bueno, mire, yo voy a dejar que pasen 15 días, un mes, voy a disfrutar de mi hijo, o un añito, Señor. Es que no, dice que tan pronto Dios le da la orden, Abraham no deja ni que amanezca, sino que se levanta, empieza a preparar el asno para llevar a su hijo, a los siervos, empieza a preparar la leña para ponerla sobre el altar. Todo lo concerniente al sacrificio, Él no da tregua, sino que se levanta muy de mañana. Este término es un ejemplo claro de obediencia inmediata a la orden de Dios. Cuando amamos a Dios de verdad y Él da una orden específica, una orden estricta, una orden para hacer la realidad, Él no espera que nosotros nos tomemos un tiempo y digamos, bueno, quizás, Señor, voy a esperar, voy a pensármelo, voy a meditarlo. Y los más espirituales dicen, voy a orar, voy a ayunar, voy a hacer vigilia y ya veré si lo que Dios me dijo es lo que tengo que hacer. No, Abraham se levantó muy de mañana, una obediencia inmediata. Dios no espera menos de sus hijos cuando demanda una orden. La respuesta inmediata de Abraham y la preparación de todas las cosas necesarias para el sacrificio demuestran su acato sin ningún atisbo de contrariedad o reclamo hacia Dios. Señor, pero ¿cómo me pides esto? Un padre pudo haber saltado así. Tú me das al hijo de la promesa y ahora me lo vas a quitar. Pero estás jugando conmigo, estás jugando con mis sentimientos. ¿No te das cuenta todo el tiempo que llevo al lado de él y ahora tú me lo pides? ¿No habíamos quedado en que a través de él me ibas a dar la promesa? Abraham nunca reclamó nada a Dios. Calló, hizo silencio e inmediatamente empezó a obedecer. En este sentido podemos notar que la obediencia presidió el sacrificio, concordando perfectamente con la definición de obediencia demarcada por Dios en las Sagradas Escrituras. 1 Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto de los holocaustos y las víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. En una misma concordancia la Escritura nos demarca que el sentido de Dios por encima de los sacrificios y lo que podamos hacer por Él radica en la obediencia inmediata hacia los planteamientos que Dios designa para cada uno de sus hijos. Hay muy buenos proyectos que Dios tiene y muy buenos proyectos que Dios pondrá en esta iglesia, en nuestros corazones. Pero podemos tomar una actitud diferente y decir, bueno, quizás vamos a ver de pronto tal vez, o podemos enalbardar nuestro asno, cortar la leña y prepararlo todo para que el plan de Dios continúe. Podemos levantarnos y cuestionar a Dios. Podemos cuestionarnos aún a nosotros mismos o decir, no, Señor,
yo voy a obedecer. Esto parece una locura. Es una locura ir a sacrificar a mi hijo, pero si así tú lo quieres, yo lo voy a hacer. Y los desafíos de Dios, amados de Dios, créanme que a veces para nosotros parecen una locura. Están fuera de sentido lógico. ¿Quién va a sacrificar un hijo? Eso no es lógico. Pero Dios quería conocer a profundidad, o mejor, que Abraham conociera a profundidad su corazón y el verdadero amor que sentía. Nuestra obediencia es prueba tangible de nuestro amor. No podemos decir que amamos a Dios si no estamos dispuestos a obedecerlo. Si no somos capaces de obedecer a Dios en los pequeños detalles del día a día, no podremos para nada obedecerlo frente a los desafíos más grandes. Cuando hablo de obedecer a Dios me refiero específicamente a su palabra. En su palabra sí que encontramos tantas y tantas directrices para nuestra vida aquí en la tierra. Su palabra es todo un compendio de realidades que hacen que nuestra vida tenga dirección y sentido de propósito. Y cuando somos conscientes de ello y abrimos la Biblia cada día, encontramos que la voz de Dios siempre nos va a demandar algo para hacer, algo para obedecer. Y yo puedo tomar la actitud de obedecerlo inmediatamente o dejarlo pasar. No es suficiente con saber lo que la Biblia dice. Es necesario también obedecer lo que la Biblia dice. El salmista David dice algo interesante en el Salmo 119, 136. Dice: ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Entonces la obediencia a Dios nos lleva a una realidad en la que no es necesario llegar a que, como decía el salmista, ríos de lágrimas salgan de nuestros ojos por no tener en cuenta la palabra de Dios, por dejarla de lado, por dejarla pasar, por ignorarla, por pensar de que Dios no se toma en cuenta lo que dice. No. ¿Cuánto dolor innecesario se puede evitar cuando de verdad obedecemos a Dios por amor? Y en este primer punto queremos reflexionar. ¿De verdad amamos al Señor y a su palabra? ¿Estamos dispuestos a obedecer con inmediatez lo que la Biblia demarca? ¿Creemos que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Dudamos de esto? Porque si dudamos de esto, entonces no hay nada que hacer. Pero si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces no cabe duda que lo que en ella hay está escrito para nuestro beneficio. Dios nunca nos haría hacer algo que nos perjudicara, porque nunca un padre haría algo que perjudicara a sus hijos. Por tanto, todo lo que está en la palabra de Dios que Él ha puesto es para nuestro bienestar, es para nuestra bendición, es para nuestra edificación, es para nuestra corrección. Dios es un buen Padre. Segundo, Dios prueba nuestro amor a través de nuestra confianza en sus promesas. Versículo 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Mira, ya llevaba 3 días de camino, que eso es bastante, con su hijo Abraham, con su hijo Isaac, perdón. No sé qué pensamientos le vendrían al corazón de ese padre mientras veía a su hijo. No sé cómo estaría Abraham, no sé si tendría un semblante de tristeza, no sé si tal vez en algunos momentos se le aguaban los ojos pensando: ya falta poco para llegar al monte Moria, donde tengo que entregar a mi hijo. Yo no sé, pero usted y yo que somos padres, quizás podemos contemplar ese efecto. Como si te dijeran: en 3 días va a morir tu hijo, ¿sabes? Y tú vas a ser el gestor de esa muerte, ¿sabes? Y tú vas a andar con esa persona y llevarlo al lugar donde va a morir, ¿sabes? Y tú vas a tener que acompañarle y estar ahí esperando. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esto es lo que me encanta: esperen aquí. Abraham llega ahí al lugar, están sus siervos, pónganse en esta escena, dibújenla en su mente. Está la leña, está el asno, está su hijo Isaac, y le dice: bueno, ahora me voy con mi Isaac al monte, pero yo voy a adorar y voy a regresar con él.
esto es demasiado. Esta declaración demuestra cuán grande era la fe de Abraham en las promesas de Dios. Lo que Dios le había prometido lo iba a cumplir, pasara lo que pasara. Génesis 12, 21, 12 dice: entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara. Dice: oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Esto se lo dijo antes. Y esas palabras retumban a orillas del monte Moria. En Isaac te será llamada descendencia. Sí, pero hay que llevarlo a sacrificio. ¿Va a morir? No. En Isaac te será llamada descendencia. Por eso Abraham declara: voy a ir, voy a adorar y voy a regresar con mi hijo. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que Dios me había dicho que en Isaac sería llamada descendencia, y en esa promesa se paró Abraham. Oh, cuánta falta nos hace pararnos en las promesas de Dios. Cuánta falta nos hace creer en esas promesas y decir: Señor, yo te amo, y a pesar de que las cosas sean contrarias a como yo pienso, y a pesar de que el camino que estoy andando es un camino difícil, Señor, yo me paro en tus promesas. Lo que tú has declarado para mí, lo que tú has decretado en tu palabra para mí, en eso me voy a parar, aunque las circunstancias digan lo contrario, aunque las circunstancias digan que tengo que sacrificar a mi hijo. Eso fue lo que hizo Abraham, y dijo: yo adoraré y volveré con él. Estas palabras estaban en la mente de Abraham, tan claras que por ese motivo pudo confesarle a sus sirvientes: adoraré y volveré. La confianza de Abraham en las promesas de Dios no solo le hicieron pensar claramente que él regresaría con su hijo Isaac, sino que también tenía tiempo para adorar. Fue lo primero que dijo: yo voy a ir y voy a adorar. Oiga, cuando uno piensa en este concepto de adoración, dice uno: ¿quién quiere adorar cuando tiene el corazón triste? Cuando uno lee esto a la luz de la palabra, dice: ¿está alguno triste entre vosotros? ¿Qué dice? Cante, haga oración. Pero dice: pero si está alegre, cante alabanzas. Entonces no me imagino a un Abraham triste diciendo: voy a adorar, ¿cierto? No es concordante con lo que la Biblia enseña. Pero en este aspecto había tan confianza en sus promesas que Abraham, yo creo que había algo poderoso en el corazón ardiendo. En Isaac será llamada descendencia. Abraham, no te preocupes, en Isaac será llamada. Y esto le llenó de gozo y dijo: pues primero que voy a hacer es adorar. Voy a adorar a Dios. El verdadero amor por Dios en medio de la prueba nos invita a confiar en sus promesas, y esa confianza nos lleva a tener una acción de adoración para que Dios actúe en fidelidad con respecto a lo que prometió. Números 23, 19 dice algo interesante: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Si Dios le dijo a Abraham: en Isaac será llamada descendencia, créame, Dios no le estaba mintiendo. Dios no iba a poner en evidencia su palabra, ni iba a quedar como un mentiroso ante Abraham. No. Por eso Abraham conocía esa característica de Dios. Dijo: me paro en sus promesas, estoy firme en sus promesas, Señor. Aunque diga lo contrario la vida, aunque diga lo contrario la situación que vivo, yo sé lo que tú me has dicho y sé cuál es tu promesa. Cuando amamos de verdad, confiamos de verdad. Y una confianza verdadera en Dios nos lleva a una vida de adoración y de alabanza. Santiago escribe: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¡Qué contrariedad, Santiago, hermano! Si cuando yo estoy en pruebas, lo único que quiero es llorar, quejarme, zapatear, remilgar. Y Santiago, por el Espíritu, le dice: no, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Eso es lo que Abraham está sintiendo: gozo en medio de la prueba, amor por Dios. Abraham dijo: adoraremos y volveremos,
porque creyó que lo que prometió Dios aún levantaría a su hijo de la muerte en caso de que Isaac muriera. Por eso, más adelante, el escritor a los hebreos, pensando en este suceso, escribe con referencia a la fe de Abraham lo siguiente: Hebreos 11, 17 y 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido promesas, dice, las promesas ofrecía a su unigénito, dice, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Esa era la mente de Abraham. Dijo, no pasa nada si en definitiva sacrifico a mi único Isaac, por la promesa que Dios me hizo, mi Isaac se levantará y regresará conmigo. Eso es lo que había en el corazón de Isaac. Y nuestro amor a Dios es probado cuando realmente Él ve si le amamos tanto que creemos a su palabra, creemos a sus promesas. Dios prueba nuestro amor a través de la confianza que nosotros tenemos en su palabra. Si amamos de verdad, confiamos de verdad. Esa es una base para el amor. En donde no hay confianza, no hay amor. El amor verdadero exige confianza verdadera. Cuando se acaba la confianza, se acaba el amor. Pero si hay amor de verdad, hay confianza. Y esto es lo que demostró Abraham. Yo te amo, Señor, por eso confío en tu palabra. Y eso es lo que Dios quiere escuchar de nosotros. Señor, te amamos, por eso confío y confiamos en tus promesas. Son fieles y son verdaderas. Y además dice otro texto, son sí y son amén en Cristo Jesús. Tercero, Dios prueba nuestro amor a través de los cuestionamientos de la vida. Y esta parte me gusta, porque esta parte tiene que ver con nosotros. Somos más dados a cuestionar, ¿cierto? Versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, mira esta escena. Esta es una escena terrible. Está Isaac viendo la leña, el fuego, el cuchillo para el sacrificio, y le dice, Padre mío. Y Abraham respondió, heme aquí, mi hijo. Y le dijo Isaac, y aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Papá, llevo años viéndote hacer tantas cosas para Dios. Para mí no es nuevo verte ofrecer sacrificios al Señor. Tú me has enseñado cómo son los sacrificios. Esta tarea la tengo más que aprendida. Sé lo que va a pasar ahora, pero no veo el animal para el sacrificio. Ay, ¿cómo se sentiría Abraham en ese momento, no? ¿Cómo se sentiría Abraham en ese momento? ¿Qué le digo a este muchacho? ¿Qué le digo a este muchacho? No, él no pensó así. ¿Por qué? Porque Abraham estaba seguro de lo que Dios le había dicho. Entonces, ¿qué se le ocurre? O más bien, ¿qué el Espíritu le inspira? Ay, Dios proveerá, hijo, cordero para el holocausto. Dios proveerá cordero para el holocausto. En la lógica humana podría haber Abraham de haberle dicho, mi hijo, le pone la mano en el hombro y dice, tú eres el animalito. Eso le hubiera tenido que haber dicho honestamente. Isaac, tú eres la víctima sacrificial. Pero no tuvo necesidad de hacerlo. Sencillamente volcó su confianza ahora en el corazón del muchacho. ¿Tú me has visto hacer sacrificios? ¿Tú me has visto ofrecer corderos al Señor? Sí. Pues hijo, el Señor va a proveer el cordero. Tú no te preocupes por eso. Dios proveerá el cordero para el holocausto, versículo 8. ¿Cuántos pensamientos nos llegan a nuestra mente en momentos difíciles? Y quizás en nuestra lógica humana nos desesperamos porque no encontramos respuesta ante los cuestionamientos de la vida, ¿no? ¿Qué vas a hacer con esa situación? ¿Qué vas a hacer con aquello? ¿Y ahora cómo vas a enfrentar esto? ¿Y ahora cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? Y tú tienes que recordar, ¿qué te ha dicho el Señor? ¿Cuáles son las promesas de Dios para que tu corazón esté firme cuando vengan esos cuestionamientos a tu corazón?
Filipenses 4, 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tu respuesta frente a los cuestionamientos de la vida debe estar basada en el amor que tú profesas por Dios y en las promesas que Él te ha dado. La respuesta de Abraham a su hijo Isaac declara que Dios es el que provee. Dios es el que dará la salida. Dios es el que abre camino donde no hay camino. Dios es el que tiene el control en toda situación, por difícil que parezca. Dios proveerá todo lo que sea necesario para llevar a cabo sus planes y sus propósitos en esta vida. Dios no está limitado. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Así que sí, Dios probará tu amor cuando vengan esos cuestionamientos a tu corazón. Esos cuestionamientos que quieren hacer ver que tu Dios no es capaz. Esos cuestionamientos que creen hacerte ver que Dios está lejos de ti. Esos cuestionamientos que te creen hacer ver que Dios está ignorando tu situación. No. Ahí es cuando tú tienes que recordar las promesas de Dios y aferrarte a ellas y decir: Señor, yo te amo. En medio de estos cuestionamientos que traen contrariedad, que quieren hacerme perturbar mi mente y mi corazón, quiero pararme en tu promesa y decir: Señor, te amo. Tú eres Jehová Jireh, el Dios que provee. Para concluir, quiero destacar que en cada uno de estos aspectos de amor veo a una persona reflejada: Cristo. Cristo demostró un amor al Padre en obediencia, que dice la Escritura, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Cristo, así como Isaac, no se opuso para ser sacrificado. Un prototipo de Jesús en ese momento con relación a Isaac. Cristo es la respuesta ante los cuestionamientos del pecado. Él es la solución a la muerte eterna. Es la provisión perfecta del Padre para dar salvación a los pecadores que se acercan a Cristo en plena certeza de fe. Veo a Cristo reflejado en todos esos aspectos de amor. Por eso el amor de Dios, de Jesús por el Padre, era un amor pleno, genuino. Un amor que destaca todas estas cosas. Y qué bueno es pensar en esto. Porque encuentro en Jesús a esa persona, al Dios hecho hombre, desde su carne, ofreciendo todo esto también, demostrándonos que es posible obedecer a Dios, demostrándonos que es posible hacer todas estas cosas que Abraham experimentó, confiar en sus promesas y tener una respuesta clara ante esas cosas que vienen a contrariar nuestra fe en el Señor. En este año tenemos muchos desafíos como iglesia. Y esta mañana los planteábamos en la reunión de asamblea. Y seguro, hermanos, que mientras vamos caminando, Dios nos va a desafiar en amor a la obediencia. Dios nos va a desafiar si nuestro amor realmente está cimentado en sus promesas. Y Dios nos va a desafiar cuando vengan esos cuestionamientos que quieren contrariar el desarrollo de los propósitos de Dios para esta casa y para las familias de esta casa. Por tanto, estad muy atentos, con vuestros oídos y vuestros ojos espirituales muy abiertos, porque los planes de Dios son grandes y maravillosos. Y van a ser hechos por su iglesia, a través de su iglesia y para gloria de su nombre. Quizás en esta mañana todos aún representemos a ese Abraham que debe sacrificar a su Isaac. Y yo no sé cuál es tu Isaac, pero de seguro Dios nos va a demandar que soltemos a nuestro Isaac en sus manos. Porque en definitiva, ese Isaac no era de Abraham, ese Isaac era de Dios. Dios se lo prestó. Así que todo lo que parece que es nuestro, no es nuestro. Es un préstamo de Dios para nuestra vida. Nosotros solo somos administradores de todo lo que tenemos. Y digo administradores y no dueños, porque cuando estamos en esa etapa final de nuestra vida y morimos, nada de lo que tenemos nos podemos llevar. Así que somos meros administradores, no dueños de lo que tenemos. Todo lo que tú tienes, por mucho que tengas, no es tuyo. La muerte es el límite entre lo que tú tienes y lo que viene después. Si tú te pudieras llevar lo que tienes a la eternidad, entonces hasta yo me pondría en este tiempo a hacer
cosas y amontonar y amontonar y amontonar para llevarme para el otro lado. Uf, pues yo también quiero tener en el otro lado cosas. Jesús dijo, no se hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ni ladrones minan ni hurtan. Y cuando trabajamos en amor para el Señor, esos tesoros empiezan a cobrar forma en la eternidad. Cuando tú llegues a la eternidad, ¿sabes qué te vas a encontrar? Con todos esos tesoros que por amor a Dios tú estuviste trabajando en esta tierra. Así que te animo en este año que estamos andando, en esa visión que proyectábamos esta mañana en la reunión de asamblea, a pensar en esto, a ver en dónde está tu corazón, si tu amor es real por el Señor, si estás dispuesto a obedecer, si estás dispuesto a creer a sus promesas y si estás dispuesto a aguantar esos cuestionamientos que de seguro vendrán. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor. Padre, gracias, tu palabra es poderosa y es profunda para nosotros. Oramos que esta palabra siga causando el efecto para lo cual es enviada, porque nunca regresará a ti vacía, Señor. Señor, rogamos que cuando nuestro amor sea aprobado, tengamos el mismo carisma de Abraham, Señor. La misma disposición, la misma entrega, la misma vocación, la misma visión, la misma fe, la misma credibilidad, Señor. Ayúdanos. Tu palabra dice que si nos falta la fe, pidamos a Dios y Él la dará en abundancia y sin reproche, Señor. Así que no me equivoco al pedir al menos la fe de Abraham, que es una fe grande, Señor. No nos equivocamos, porque Santiago me dice que puedo hacerlo. Así que rogamos, Señor, si nos falta esa fe, Señor, queremos que nos des esa fe con abundancia y sin reproche. Una fe que nos lleve a amarte por encima de todas las cosas. Una fe que por amor nos lleve a creer en tu palabra y a obedecerla por encima de todas las cosas. Y una fe que por amor nos lleve a aceptar las confrontaciones y a creer de que tú estás al control de todo y eres nuestro proveedor. Te alabamos en esta mañana y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén.